Una confesión repetida 32 veces, un beso que reinicia el tiempo y una vida entera atrapada en el bucle interminable y sofocante de 3 años de secundaria. Para un chico que lo recuerda todo, cada amanecer es una repetición predecible y agotadora, un guión del que no puede escapar, un escenario donde cada actor recita las mismas líneas sin saberlo. Pero, ¿qué sucede cuando un error imprevisto aparece en el código del destino? ¿Puede una sola persona, una variable inesperada en una ecuación de constantes, realmente cambiar un futuro que parece escrito en piedra y ofrecer una salida a una eternidad de repetición? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. La primavera temprana había teñido el aire de la escuela secundaria Seoyeon con el aroma de la tierra húmeda y el perfume dulzón de los cerezos en flor. Para Hannah Kim, al igual que para los cientos de otros adolescentes que cruzaban por primera vez esas imponentes puertas de hierro forjado, el día de la ceremonia de ingreso era un cóctel embriagador de nerviosismo burbujeante y expectativas desbordadas. El patio era un mar de uniformes impecables y rostros ansiosos. Un murmullo colectivo de conversaciones excitadas que creaba una cacofonía abrumadora. Fue en medio de ese torbellino de estímulos, mientras intentaba encontrar a sus amigas de la secundaria, que sus ojos se posaron en una figura solitaria, apartado del bullicio, apoyado con una calma que parecía casi antinatural contra el muro de ladrillo rojo, estaba Min Jun Lee. No era el más alto ni el más ruidoso, pero poseía una quietud que actuaba como un ancla en el mar de caos que lo rodeaba. Su mirada estaba perdida en la distancia, sus facciones eran serenas, como si estuviera observando el mundo desde un plano de existencia completamente diferente. Fue un instante, un simple parpadeo en el transcurso de la mañana, pero para Hannah fue como si el mundo entero se hubiera silenciado. Una certeza irracional y poderosa, como un rayo en un cielo despejado, la golpeó en el centro del pecho. Se iba a enamorar perdidamente de ese chico. Trató de sacudirse la sensación, de catalogarla como un simple capricho del primer día, una consecuencia de la sobrecarga sensorial. Se dijo a sí misma que era la emoción del momento, la atmósfera cargada de potencial y nuevos comienzos. Pero el pensamiento de él, de su perfil tranquilo y su aura distante, se instaló en su mente como una melodía persistente que no podía dejar de tararear. Más tarde ese mismo día, su mejor amiga, con esa intuición afilada que solo los años de complicidad pueden forjar, la miró fijamente durante un descanso y soltó la pregunta a quemarropa. ¿Te gusta Min Jun Lee, verdad? Hannah sintió un vuelco en el estómago tan violento que temió que fuera audible. Una risa nerviosa, demasiado aguda y estridente, escapó de sus labios. ¿Estás loca? De ninguna manera, exclamó agitando las manos en una negación tan exagerada que resultaba sospechosa. Pero su corazón, ese órgano traidor y rebelde, martilleaba una furiosa contradicción contra sus costillas, desmintiendo cada una de sus palabras. La prueba definitiva de su fracaso en el arte del disimulo llegó poco después. Durante la primera clase de educación física, mientras el profesor, un hombre corpulento con un silbato, permanentemente colgado del cuello, explicaba las reglas del quemados, su amiga susurró con malicia: entonces no te importa si hago pareja con Minjun, ¿cierto? La reacción de Hannah fue instintiva, un cortocircuito entre su cerebro y su boca. Un de ninguna manera resonó en el gimnasio con eco, tan alto y cargado de pánico que el profesor detuvo su explicación para lanzarle una mirada de advertencia. Sus mejillas ardieron con el fuego de 1000 soles, una humillación pública en su primer día. Ya era demasiado tarde. El secreto, por lo menos para ella misma, había sido desenterrado y expuesto a la luz. Derrotada por la evidencia irrefutable de sus propias emociones, Hannah abandonó la estrategia de la negación y abrazó su nueva misión con el fervor de un cruzado. Si no podía ocultar sus sentimientos, entonces los mostraría. Su voz se convirtió en una constante en la banda sonora de los pasillos de Seoyeon, un eco persistente que buscaba un único destinatario. Hey, Minjun. Minjun. Espera un segundo. Oye. Cada llamada era un pequeño acto de fe,
un lanzamiento de una moneda al aire con la esperanza de que, esta vez, él se girara, le dedicara una fracción de segundo de su atención, o al menos registrara su existencia más allá de la de un simple ruido de fondo. Sin embargo, las respuestas de Min-jun, cuando se dignaba a darlas, eran un laberinto de confusión, un código indescifrable que la dejaba perpetuamente perpleja. Cada interacción era un nuevo nivel de extrañeza. Un día, después de pasar 10 preciosos minutos en el baño de chicas perfeccionando el ángulo de su flequillo, se acercó a él con una estudiada indiferencia, buscando validación con una pregunta coqueta. ¿Cómo me veo? Súper fea, ¿verdad? Era una trampa obvia, una invitación a una broma juguetona o a un cumplido torpe, cualquier cosa que rompiera el hielo. Él la observó por un segundo eterno, sus ojos tan profundos y vacíos de emoción como un pozo oscuro, y pronunció una sentencia que la desarmó por completo. No, te ves totalmente bien. Y sin más, sin una sonrisa, sin un gesto, se dio la vuelta y continuó su camino, dejándola plantada en medio del pasillo con el corazón hecho un nudo y la mente llena de preguntas sin respuesta. Otro día, en un intento desesperado por crear una conexión a través de la queja compartida, un pilar fundamental de la amistad adolescente, se frotó los brazos y exclamó dramáticamente: ¿Verdad que hace mucho frío hoy? Él, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo, respondió con la precisión de un boletín meteorológico. Hoy estamos a 30 grados Celsius. Sus intentos de derretir la capa de hielo que rodeaba su indiferencia se estrellaban una y otra vez contra un muro de lógica absurda y una personalidad tan rigurosamente hermética que parecía un mecanismo de defensa perfeccionado durante años. Su campaña de acercamiento alcanzó niveles de desesperación cómica. Aprovechando una oferta de compra dos y llévate uno gratis en la tienda de conveniencia de la escuela, le tendió una botella de Gatorade con su sonrisa más brillante y ensayada. Toma, tengo 3 y no puedo beberlos todos. Sería un desperdicio. El rechazo fue tan surrealista que Hannah se quedó momentáneamente sin palabras. No puedo beber eso, dijo él con una seriedad mortal. ¿Por qué no?, balbuceó ella, la confusión arrugando su frente. No tengo esófago, respondió él. El silencio que siguió fue denso y incómodo. Días después, sin dejarse vencer, lo intentó de nuevo con una caja de caramelos masticables que su madre le había comprado. Tampoco tengo dientes, fue la respuesta esta vez. Confundida hasta el punto de la exasperación, Hannah no pudo evitar señalar lo evidente. Pero puedo ver tus dientes perfectamente, están justo ahí. Son falsos, replicó él sin pestañear, como si fuera la explicación más lógica y natural del mundo. Hannah solo pudo murmurar una disculpa, sintiéndose como una idiota por haber caído en su extraño juego, si es que era un juego. Era un patrón de rechazo constante, casi creativo en su crueldad pasiva. Cada intento de Hannah era recibido con una excusa más extraña que la anterior, una barrera invisible que la mantenía a distancia. Hubo noches en que se acurrucó en su cama, las lágrimas de pura frustración mojando su almohada mientras se preguntaba qué estaba haciendo mal. Se sentía humillada, tonta, con el corazón roto no por un rechazo directo, sino por una indiferencia tan absoluta que la hacía sentir invisible. Min-jun, ese imbécil, se desahogaba en susurros furiosos a sus amigas durante el almuerzo. ¿Se acabó? Juro que se acabó. Voy a encontrar a alguien más. Alguien normal. Es demasiado molesto. Se prometía a sí misma, con una determinación renovada cada mañana frente al espejo, que lo olvidaría, que seguiría adelante. Pero entonces lo veía en el pasillo, concentrado en una conversación con sus amigos, o simplemente caminando con esa aura de tranquila indiferencia, y todo su enfado, toda su resolución, se evaporaba como la niebla matutina. Su corazón, en contra de toda lógica y de su propio bienestar, se derretía de nuevo, traicionándola una vez más. Era una montaña rusa emocional de la que, por más que lo intentara, no podía ni quería bajarse. Era una adicción dolorosa y dulce al mismo tiempo. Así transcurrieron 3 años. 3 años de anhelo silencioso,
de pequeñas esperanzas aplastadas y de constantes decepciones que, sin embargo, nunca lograron extinguir la llama inicial. Y entonces llegó el día de la graduación. Un día de finales agridulces, de abrazos, de firmas en los anuarios y de la inminente dispersión hacia futuros inciertos. Mientras posaba para las fotos con sus amigas, una ola de melancolía la golpeó con una fuerza inesperada. No quiero graduarme, susurró, la sonrisa congelada en su rostro perdiendo toda su alegría. Sus amigas intercambiaron miradas cómplices por encima de su cabeza. Claro, claro, bromeó una. No es porque vayas a tenis a extrañar la asquerosa comida de la escuela o las clases de matemáticas, es porque ya no podrás acosar visualmente a tu querido Minjun todos los días. La empujaron suavemente, una mezcla de burla y afecto. Esta es tu última oportunidad, insistió otra con una seriedad repentina. Es ahora o nunca. Sé honesta. Solo dile todo. Dile que te ha gustado durante 3 años, que tenías miedo de poner las cosas raras entre ustedes, pero que necesitas que lo sepa antes de que cada uno tome su camino. Le dieron el guión perfecto, palabra por palabra, una armadura verbal diseñada para proteger su vulnerable corazón de un golpe demasiado directo. ¿Y si me rechaza? Preguntó Hannah, la voz temblorosa, el pánico helándole la sangre y haciéndole flaquear las rodillas. Fue entonces cuando su amiga recordó el oráculo de su generación, el adivino en línea de Seoyeon. ¿Qué te dijo? Dijiste que le preguntaste sobre la probabilidad de éxito. Hannah recordó el mensaje que había aparecido en la pequeña pantalla de su teléfono, un pequeño faro de esperanza digital en un vasto océano de dudas. Me dijo que tenía una gran oportunidad. Con esa mínima y probablemente falsa chispa de confianza, y sabiendo por el boca a boca de la escuela que la azotea era su santuario habitual, el lugar donde se refugiaba del mundo, Hannah respiró hondo, enderezó los hombros y comenzó su ascenso final. Lo encontró allí, como habían predicho sus amigas, de espaldas a ella, una silueta solitaria recortada contra el cielo anaranjado y púrpura del atardecer. Contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies, un laberinto de luces que comenzaban a parpadear, creando un tapiz eléctrico. El viento, más frío y fuerte a esa altura, jugaba con su pelo y con el dobladillo de la falda de Hannah, añadiendo un toque dramático a la escena. Con el corazón martilleando contra sus costillas como un tambor de guerra, tan fuerte que temía que él pudiera oírlo, comenzó a recitar la confesión que llevaba 3 años ensayando en Miers. La seguridad de su mente. Me has gustado durante los últimos 3 años. Quería confesármelo antes, pero tenía miedo de que te sintieras incómodo y de que ni siquiera pudiéramos ser amigos después. De repente, la voz tranquila pero cortante de Minjun la interrumpió, rompiendo el hechizo. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera recomponerse y encontrar las palabras, él continuó con una indiferencia que la hirió profundamente, hablando de cómo no extrañaría a nadie de la escuela, de cómo estaba harto de todos y de todo. Cuando Hannah intentó detenerlo para finalmente sacar todo lo que llevaba dentro, él la cortó de nuevo. Espera, tengo algo que decirte. Es solo que yo... Y entonces, lo imposible sucedió. Minjun se giró y la miró. Y en sus ojos ella no vio indiferencia, sino una fatiga tan profunda, tan antigua, que no parecía pertenecer a un chico de 19 años. Y con una calma espeluznante, como si estuviera leyendo un guión que conocía de memoria, recitó su propia confesión. ¿Te he gustado durante los últimos 3 años? Comenzó él. Cada palabra un eco perfecto y aterrador de sus propios pensamientos. Querías confesármelo antes, pero no pudiste porque no querías que me sintiera incómodo. Y que también estarías feliz de que siguiéramos siendo amigos. Solo querías que lo supiera antes de graduarnos. Eso es lo que querías decir, ¿verdad? El mundo de Hannah se inclinó sobre su eje y se detuvo. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Un zumbido comenzó en sus oídos. Como susurró, la voz apenas un hilo de aire, rota y temblorosa. ¿Cómo sabías las palabras exactas que iba a decir? Minjun dejó escapar un suspiro, un sonido cargado con el peso de innumerables repeticiones, un sonido de pura extenuación.
Esta es la 32ª vez que te me confiesas. Hannah lo miró como si se hubiera vuelto completamente loco. ¿32ª? Pero si esta es la primera vez que te hablo de esto. Él negó con la cabeza, lentamente, una tristeza infinita y abrumadora en su mirada. Eso es lo que tú piensas, porque no lo recuerdas, pero volverás a no recordar y continuarás confesándote por 33ª, 34ª, 35ª vez, y cada vez, sin excepción, te voy a rechazar. Le habló de una locura inconcebible, un bucle temporal. Le explicó con la voz monótona de alguien que ha contado la misma historia demasiadas veces, que estaban atrapados, condenados como Sísifo a empujar la misma roca de sus 3 años de secundaria una y otra vez, y que solo él, por alguna cruel e incomprensible broma del universo, conservaba los recuerdos de cada ciclo. La incredulidad de Hannah se agrió en su boca, transformándose en una furia ardiente. «Estás yendo demasiado lejos», gritó, las lágrimas de rabia y confusión finalmente brotando de sus ojos y trazando caminos calientes por sus mejillas. «He pasado los últimos 3 años en una montaña rusa emocional por tu culpa. No tienes derecho a jugar con mis sentimientos de esta manera, a inventar una historia tan elaborada y cruel solo para rechazarme». Él la miró y por un instante fugaz, la máscara de indiferencia que siempre llevaba se resquebrajó, revelando un abismo de dolor y soledad que la dejó sin aliento. «No estoy jugando», insistió, su voz cargada de una desesperación tan genuina que la sorprendió. Desesperada, furiosa, arrinconada por lo absurdo de la situación, lo desafió lanzándole un guante que no sabía qué consecuencias tendría. «Entonces, demuéstralo. Demuestra esta locura. Demuestra que estamos atrapados en el tiempo, que esto ha pasado 32 veces antes, y demuestra que, a pesar de todo, seguiré enamorada de ti». Minjun la miró con una intensidad que la hizo retroceder un paso, una mezcla de resignación y una extraña determinación en sus ojos. Sin decir una palabra más, acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas rápidas y la besó. No fue un beso tierno, ni romántico. Fue un beso de pura desesperación, un acto de capitulación, el punto final de un capítulo que estaba a punto de empezar de nuevo desde la primera página. Fue el sonido de un interruptor siendo accionado. En ese instante, el mundo de Hannah se disolvió en una luz blanca, cegadora y absoluta, que consumió todos los sonidos y sensaciones. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro canal, no te olvides de suscribirte, publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. El siguiente sonido que registró la conciencia de Hannah fue el familiar y alegre clic de la cámara de un teléfono. Parpadeó desorientada. El sol de la tarde le daba en la cara, cálido y reconfortante. Estaba de nuevo en el patio de la escuela, rodeada de sus amigas que reían y posaban para una selfie. «Hannah, muévete. Entra en la foto o la tomaremos sin ti». El recuerdo de la azotea, la confesión invertida, el beso, todo. Se sentía como un sueño febril, una alucinación extraña y vívida que se desvanecía rápidamente con la luz del sol, dejando solo un vago regusto a confusión y una sensación de déjà vu que no podía ubicar. Mientras tanto, en la mente de Minjun, una voz cansada, infinitamente cansada, una voz que era la suya pero que sonaba como la de un anciano, repetía la misma letanía de siempre. «Aquí vamos de nuevo, mi maldita, interminable y jodida vida de secundaria». Para Minjun, el bucle número 33 había comenzado. El reinicio era una forma de violencia silenciosa y personal. Un instante estaba en la azotea, con el cuerpo de un joven de 19 años y el alma de un hombre de 100, con el sabor de la desesperación de Hannah en los labios. Al siguiente, estaba de nuevo en el cuerpo de un chico de 17, sentado en una silla incómoda en el auditorio durante la ceremonia de ingreso, el peso aplastante de 32 vidas pasadas oprimiéndole el pecho y robándole el aire. Se había convertido en un espectador cínico de su propia existencia, un prisionero en un guión inmutable que conocía de memoria hasta la última coma.
El primer día de clases era un teatro del absurdo que observaba con una distancia casi clínica, como un científico observando una colonia de hormigas. Veía a sus compañeros como un documental de naturaleza, un frenesí de ansiedad social que él, en la privacidad de su mente, apodaba el reino animal. Observaba con una mezcla de lástima y desdén cómo se formaban las manadas, las chicas populares, unidas por su amor superficial y competitivo, hacia el mismo grupo de ídolos, creando lazos endebles para evitar la aterradora perspectiva de la soledad. Los chicos deportistas, agrupándose por la fuerza bruta y una jerarquía no verbal. Otros, los más desesperados, tejiendo redes de conocidos en común, buscando seguridad en números. Él sabía cómo terminaría cada una de esas historias. Sabía que amistades se romperían en dramas mezquinos antes de las vacaciones de verano. ¿Qué parejas se formarían y se desintegrarían en un torbellino de celos y malentendidos? ¿Qué rumores sin fundamento, nacidos de la envidia, destruirían reputaciones con una eficacia brutal? Al principio de su condena, en los primeros y confusos bucles, había intentado ser un mesías, un profeta. Desesperado por encontrar a alguien más que recordara, por romper la soledad de su prisión, intentó advertir a la gente. Les contaba su futuro con detalles precisos y verificables. Les explicaba la naturaleza de su prisión temporal. La reacción siempre era la misma. Miradas de lástima, susurros a sus espaldas, acusaciones de locura o, peor aún, de estar jugando una broma cruel. «¡Estás loco! Necesitas ayuda profesional». ¡Qué lástima! Con lo guapo que es. Pero está completamente desquiciado. Aprendió por las malas, a través de repetidas humillaciones, que una verdad demasiado increíble es indistinguible de la más elaborada de las mentiras. Así que, en algún punto, alrededor del octavo o noveno bucle, eligió el silencio. Se convirtió en un fantasma presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Su único y amargo consuelo era el conocimiento absoluto y tedioso de lo que vendría. Y en ese tapiz de destinos repetidos y tragedias menores, la historia de Ji-hoon Park era la que más le dolía, una espina afilada clavada permanentemente en su conciencia fatigada. La vida de Ji-hoon era una actuación a tiempo completo, una obra de teatro trágica en la que él era el único actor y el público al mismo tiempo. Su pobreza era un secreto vergonzoso, una mancha que se esforzaba por ocultar bajo capas de mentiras cada vez más delgadas y desesperadas. Sus zapatillas estaban tan gastadas que la suela comenzaba a despegarse. Su teléfono era una reliquia de una era tecnológica pasada que se apagaba aleatoriamente. Pero él sonreía y fingía que todo era por elección, por un supuesto minimalismo o un desdén por el consumismo. Cuando su grupo de estudio propuso una reunión durante el fin de semana, una reunión que implicaría gastos en cafés y fotocopias que él simplemente no podía permitirse, porque tenía que trabajar en un empleo mal pagado. El pánico se apoderó de él. Con el corazón en la garganta y las manos sudorosas, inventó una elaborada reunión familiar programada con meses de antelación, una excusa tan endeble que sintió la vergüenza quemándole las mejillas mientras la pronunciaba, viendo la duda y la ligera irritación en los ojos de sus amigos. En la cafetería, mientras sus compañeros pedían perritos calientes con todos los extras imaginables, discutiendo sobre si el queso extra valía los 500 wons adicionales, él pedía el más simple, el más barato, fingiendo con una sonrisa forzada que no le gustaban las cosas complicadas. Se tragaba la envidia junto con su comida insípida, un nudo amargo y caliente en su estómago. Era un experto en el arte de parecer que no le importaba, cuando en realidad cada pequeña cosa, cada gasto casual de Bienzitz y sus amigos le recordaba su lugar en el mundo. Su frágil castillo de naipes se derrumbó de la forma más pública y humillante posible, un evento que Minjun había presenciado 32 veces antes y que nunca dejaba de ser doloroso. Sus compañeros de grupo, de camino a su reunión de estudio, decidieron por un capricho parar a tomar algo en la misma cafetería donde Ji-hoon estaba trabajando. Lo encontraron detrás del mostrador, con un delantal manchado de café, la sorpresa y el pánico congelados en su rostro como una máscara de tragedia. «¡Nos mentiste!», dijo uno de ellos. Su voz fría, desprovista de toda la calidez y camaradería que había tenido antes.
La decepción en sus caras era peor que cualquier grito o insulto. La humillación fue tan abrumadora que Ji-hoon apenas pudo balbucear una disculpa incoherente, sus ojos fijos en el suelo. Querían borrar su nombre del trabajo y solo la intervención de un amigo compasivo, que argumentó que al menos había hecho la investigación, evitó que lo excluyeran por completo. Más tarde, esa misma tarde, mientras Ji-hoon aún se tambaleaba por el golpe, unos clientes prepotentes y maleducados comenzaron a acosar a su joven compañera de trabajo. Ji-hoon, pequeño y asustado, sintió una oleada de rabia impotente. Intentó intervenir, pero su voz temblorosa fue ignorada y ridiculizada. Fue entonces cuando Min-jun, que había estado observando desde una mesa en la esquina, apareció de la nada, como un fantasma vengador, con una calma gélida que resultaba más intimidante que cualquier grito, y una mentira brillante sobre que su padre era el dueño y que cada palabra estaba siendo grabada por cámaras de seguridad, los expulsó de la tienda. Después se acercó a un Ji-hoon tembloroso, que lo miraba con una mezcla de gratitud y miedo. No te esfuerces demasiado, le dijo Min-jun, su voz plana, desprovista de emoción. De todos modos, nada va a cambiar. Esas palabras, destinadas a ser una advertencia cínica, una expresión de su propia y profunda desesperanza, tuvieron el efecto contrario. En lugar de resignación, encendieron una chispa de furiosa rebeldía en el alma de Ji-hoon. No, se dijo a sí mismo, la determinación endureciendo sus facciones. Me esforzaré más, saldré de este infierno. Les demostraré a todos, te demostraré a ti, que puedo cambiar mi vida. Pero esa misma noche, la cruda y aplastante realidad lo golpeó como un puño de hierro en el estómago. Un mensaje de texto de su madre. Hijo, sé que te pagaron hoy. Necesito dinero urgentemente para el alquiler. La jaula, sintió Ji-hoon mientras miraba el techo oscuro de su habitación, no tenía barrotes, pero era igual de inescapable. Min-jun también cargaba con su propia cadena, una que llevaba el nombre de Hana Kim y que, irónicamente, él mismo había ayudado a forjar sin saberlo en el génesis de su condena. Recordaba el primer bucle con una claridad dolorosa, como una vieja película casera que se repetía en su mente. En esa vida, antes de saber que estaba en una prisión, había sido simplemente amable. Actos de cortesía básicos que no significaban nada para él. Le prestó su chaqueta un día frío porque ella tiritaba visiblemente. Le gritó que tuviera cuidado cuando una pelota de béisbol perdida se dirigía peligrosamente hacia su cabeza. Esas semillas de amabilidad trivial, regadas por la fértil imaginación de Hannah, florecieron en un amor tan intenso como inexplicable, un amor que él nunca podría corresponder. Cuando la rechazó en la azotea, ese primer día de graduación lo hizo con gentileza y vio el dolor genuino en sus ojos. Se sintió culpable. Así que en el segundo bucle, cuando se dio cuenta de que todo se repetía, intentó la estrategia opuesta. Fue frío, distante, incluso cruel, pensando que si la ahuyentaba desde el principio, se ahorraría el dolor de rechazarla al final. Pero ella se enamoró de todos modos. En el tercer bucle, la ignoró por completo, volviéndose invisible para ella. En el cuarto, fue deliberadamente desagradable y grosero. Probó todas las personalidades, todas las estrategias, a lo largo de 31 ciclos infernales. Se convirtió en un deportista popular, un nerd solitario, un rebelde sin causa. Y en cada uno de esos bucles el resultado era el mismo. En el día de la graduación, en la azotea, Hannah se confesaba con las mismas palabras, con la misma mirada esperanzada. Desesperado en algún punto alrededor del 15º bucle, le preguntó por qué. ¿Por qué? No te trato bien, te... Ah, ignoro, soy un imbécil contigo. ¿Por qué insistes? La respuesta fue el clavo final en el ataúd de su esperanza, la revelación que lo rompió por dentro. Porque eres lindo. No se trataba de sus acciones, ni de su personalidad, ni de nada que él pudiera controlar. Era un hecho inmutable, una constante tan fija como la gravedad. Su destino estaba sellado por su apariencia. Y así, en el bucle número 33, mientras una pelota de béisbol perdida trazaba su arco predecible y familiar hacia
La cabeza de una Hana distraída que hablaba con sus amigas, Minjun se preparó para el déjà vu, para intervenir por pura inercia, como un autómata. Pero entonces algo se rompió en el patrón. Una figura se movió con una velocidad y una gracia inesperadas. Una chica nueva, una cara que no pertenecía a sus 32 álbumes de recuerdos, saltó y atrapó la pelota con una facilidad asombrosa. Tommy Kang. Una variable. Un error en el código. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Minjun sintió una punzada de algo que no era aburrimiento, ni desesperación, ni resignación. Era una posibilidad. Era aterradora y estimulante al mismo tiempo. Tommy era una fuerza de la naturaleza. En pocos días se ganó el apodo de la chica confuciana por su rectitud casi anacrónica. No usaba maquillaje. Llevaba la falda del uniforme a la longitud reglamentaria sin reformar y no dudaba en corregir a sus compañeras en voz alta por criticar a los profesores a sus espaldas, citando el respeto como un valor fundamental. Su llegada coincidió con el conflicto anual y predecible de la camiseta de la clase. Los chicos, como siempre, querían un uniforme de fútbol, el de su equipo favorito de ese año. Las chicas, lideradas por una Hana más apasionada que nunca, proponían una camiseta con un diseño que consideraban más estético y que, además, apoyaba una causa benéfica para la protección de animales marinos. La batalla era la de siempre, una guerra de sexos en miniatura que Minjun había visto terminar de la misma manera 32 veces, con los chicos ganando por pura insistencia y desgaste. Pero esta vez había una nueva jugadora en el tablero. Cuando los chicos, al ver que perdían terreno en el debate, recurrieron a sus tácticas habituales de insultos sexistas, llamando gorda a Hana para desacreditar su argumento y su gusto. Tommy, que inicialmente había apoyado la opción lógica del uniforme deportivo por su practicidad, se dio cuenta de la verdadera naturaleza del conflicto. Su cambio de bando se consolidó cuando, por casualidad, escuchó a los chicos planear imprimir frases vulgares y misóginas en la espalda de las camisetas, chistes internos de mal gusto que sexualizaban y denigraban. Durante el acalorado debate en el aula, Hana, herida pero valiente, los enfrentó. Lo que están planeando poner en las camisetas es acoso sexual. La respuesta del líder de los chicos fue brutal y pública. ¿Acoso? Ni siquiera querría acosar a gordas como tú. La humillación silenció a Hana y las lágrimas asomaron a sus ojos. Fue entonces cuando Somi intervino. Se puso de pie, su postura recta y su voz clara y firme. Con una calma glacial y una lógica impecable, desmanteló cada uno de sus argumentos. Les recordó que la camiseta representaba a toda la clase, no solo a su grupo de amigos. Les sugirió, con una ironía mordaz que los dejó sin palabras, que si deseaban poner esas palabras, deberían obtener un permiso firmado de sus padres, ya que eran ellos quienes, en última instancia, financiaban la compra. Su discurso fue como una piedra arrojada a un estanque en calma, creando ondas que nadie esperaba. Ji-hoon Park, recordando su propia promesa silenciosa de esforzarse más, de no dejarse pisotear, fue el primero en levantar una mano temblorosa para cambiar su voto. Inspirados por su inesperada valentía, otros lo siguieron, uno por uno. Por primera vez en 33 repeticiones, los uniformes de fútbol perdieron. Minjun lo observó todo desde su rincón, una tormenta de emociones confusas librándose en su interior. Se enfrentó a Somi después, su voz una mezcla de asombro, miedo y advertencia. ¿Quién diablos eres? Deja de cambiar las cosas. Era el grito de un prisionero cuya celda familiar y predecible de repente tenía una puerta donde antes solo había un muro sólido. Debía alegrarse o tener miedo de lo que había al otro lado, pero el cambio ya era imparable. La prueba definitiva, el momento que lo cambiaría todo para siempre, llegó poco después en la clase de educación física. La amiga de Hana, siguiendo el guión de siempre, le preguntó si le importaba que se emparejara con Minjun para jugar a quemados. En cada uno de los 32 bucles anteriores, la respuesta de Hana había sido una protesta inmediata y reveladora. Un de ninguna manera, que delataba sus sentimientos. Pero esta vez, Hana se encogió de hombros, su expresión tranquila, casi aburrida, mientras se ataba las zapatillas. No me importa. Esas tres simples palabras golpearon a Minjun con la fuerza de una explosión silenciosa.
Miró a Hannah, que ya estaba hablando de otra cosa. Luego miró a Somi, que estaba estirando al otro lado del gimnasio, ajena al milagro que acababa de provocar. Y comprendió con una certeza abrumadora y vertiginosa que el guión que había gobernado su vida durante décadas de tiempo subjetivo se había hecho pedazos. La constante se había roto. El futuro, por primera vez en una eternidad, era una página en blanco. Si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal.